esto y... Ups. Déjenme ver si les puedo compartir la pantalla. Sí, aquí está. Ok, entonces decíamos, el... Espérenme, acomodando aquí todas las herramientas. Ahí está. Entonces teníamos nuestro dibujito. Tendríamos aquí nuestra bobina, que va a ser la del relevador, perdón por mi pulso de maraquero. Y nuestros contactos, ¿no? En este caso va a ser un contacto normalmente cerrado. Oh, ahí está. Y esos pues van a conectarse a los extremos, ¿no? Entonces tengo, debe de conectarse a una bobina de salida, no solo de un relevador interno, ¿no? Entonces aquí está nuestra bobina. Voy a dejar así, simulando que está encendido porque ya está relleno. Y entonces aquí necesitamos tener en consideración el contacto únicamente del temporizador. Entonces decíamos, aquí ya lo está ejecutando, nada más que como decíamos, si yo dejo de simular, es como si reiniciara todo el PLC o echar a andar nuevamente el programa en el microcontrolador. Y en la primera vez, vean, tarda en que esto continúe. Si este diagrama yo lo he hecho andar en el registro, cierro la llave de mi tablero, en automático, instantáneamente este sistema va a estar funcionando. Les decía, a lo mejor aquí no hay tanto problema porque son 500 milisegundos, medio segundo. Pero si este circuito tuviera que dejar que pasara, no sé, 2 minutos antes de que pudiera volver a ocupar este circuito, porque se tenga que enfriar, pues entonces primera corrida tendría que pasar ese tiempo para trabajar. Entonces es un pequeño bug que tendríamos ahí en nuestro programa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo corregimos? ¿No? ¿Nadie? A ver, vamos a tener que pasar lista entonces. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, Nora, ¿qué me puedes decir? A ver, aquí tenemos chat. A ver, primero vamos a ver el chat. Te salvaste, Nora. Podemos poner un contacto normalmente abierto antes de RT1. Contacto normalmente abierto antes de RT1. Ok, antes de el relevador o antes del contacto. Es que tengo dos RT. Antes de la bobina o antes del contacto. Antes de la bobina. Bueno, ahí dice que podemos poner un contacto normalmente abierto antes de RT1. Bien, entonces ponemos un contacto normalmente abierto. ¿Cómo le llamo? Ahí está. Ok, Nora, chécalo. Vamos a ver, porque todavía nos falta el otro, ¿eh? Vamos a ver que parece que es el de apertura cronometrada. Perdón, el de cierre cronometrado, ¿no? ¿Cómo le llamamos a o qué? ¿Este sería otro botón independiente por fuera? ¿O le hago referencia a L3?
referencia al RL3, perfecto. Entonces esto sería RL3, sería L3 y se vería el relevador interno, supongo. Normalmente abierto, ¿está bien? Sí, ahí dice normalmente abierto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Simulamos y ok, damos clic. Al estar ya energizado, cierra. Pero les digo, otra vez el problema está aquí. Cierro o corro la simulación y me va a tardar. Miren, vean, voy a ser exagerado aquí en el tiempo. Vamos a ponerle que va a durar, ¿qué les parece? 2500, por ejemplo. Y lo corremos. Y ahí estoy trabajando. Vean todo el tiempo que pasó antes de que fuera válida esta situación. Se supone que yo lo necesito normalmente cerrado. Imagínense que esto está corriendo en la primera vuelta y necesitamos ver cómo está funcionando este sistema de seguridad, por ejemplo. Referencia L3, no, y no hizo nada el SRL3. Ven, incluso, bueno, no se alcanza a ver que parpadea porque el streaming es algo lento, pero parpadea. Casi, casi. Bueno, quedó igual que el otro, ¿no? Entonces vamos a suponer que quitamos este. Vamos a poner otras líneas acá debajo. Y vamos a intentar el otro. Ahora, en este caso, yo energizo en el primero, energizo esta bobina y después de un tiempo cierra, ¿no? En automático, energizamos, se abre y después de quitarle, cierra, ¿no? Como lo teníamos aquí. Entonces, ahora necesitamos el otro. Vamos a agregar un contacto. Pero bueno, aquí, como les decía, la clave está en el diagrama. Veanlo. Les ayuda un poco. Vamos a analizar, por ejemplo, primero sería mi bobina de relevador, que sería esta. Vean, nos va a referenciar a este contacto. Necesitamos un contacto que me diga si está normalmente abierto. ¿Y quién lo controla? Esta bobina, ¿no? Entonces, voy a ponerlo, lo voy a poner de cabeza, pero bueno. Vamos a poner aquí un contacto que va a ser normalmente cerrado. Ahorita le cambiamos el nombre. Y va a ir directamente a una salida, a una bobina. Vale, le voy a poner la bobina. Y ahí está. Vamos a ponerle que sea L3, pero esta sí va a ser salida, va a ser Y, L3. Entonces aparece como YL3. Entonces, esta línea ya lo tenemos aquí. Pero si se supone que esto está cambiando aquí y este contacto es este contacto, ¿cómo deberíamos de llamarlo? Pues este contacto es el temporizador. Vamos a ponerle... ¿Cuántos temporizadores llevamos? 4. ¿Cuál sería el 4? Contacto del temporizador 4. Vamos a ponerle. ¿Sí? Pero ahorita aquí vean, esto lo tenemos como un contacto físico. Tendría que ser un contacto con referencia a una bobina. ¿Ves? Le ponemos entonces que va a ser un relevador interno. Ahí está, contacto del temporizador 4. Bien. ¿Y quién me va entonces a activar o desactivar Esto, si yo ahorita lo simulo en automático, pues me va a decir que sí, que está corriendo esto, porque es uno normalmente cerrado, ¿no? Bien, y ahí está cumpliéndose. No necesito pasar ningún tiempo. Entonces, ¿quién tiene que trabajar esto? ¿Quién lo tiene que quitar? Pues una bobina de referencia. ¿Y cuándo voy a desactivar o activar esa bobina? Pues entonces ahora sí lo trabajamos con los temporizadores. Entonces, que tengo aquí, lo necesito manipular con una bobina de relevador interno. Entonces, insertamos una línea después. Dice, iría con referencia a la bobina L3, puede ser a una bobina L3, puede ser a esta, pero es que si lo hacemos con respecto a esta, ciclamos. No puede estar referenciado a porque en cuanto se energice, lo va a abrir y va a ser un bucle cerrado, ¿no? Tan solo si aquí yo le pongo que sea, en lugar de ser CT4, le pongo L3, eso es lo que va a pasar, ¿no? Lo simulamos y va a estar parpadeando. Me dijo que no tengo líneas vacías.
Y ahí está. Entonces, en este caso, después de un tiempo, además tenemos esta relación de RL3, mira, lo combinó, ¿no? Y teníamos que haberlo puesto como relevador interno. Está haciendo el caso de acá arriba. Esto olvidemos, ya lo dejamos aparte, ¿no? Vamos a hacer uno nuevo. Entonces, con RL3 no. Sería con ¿no? Con Y. Entonces, lo regresamos a como teníamos el nombre, contador 3.4 y relevador interno. Entonces, obviamente necesitamos una bobina que se llame así. Pero esta bobina, ¿de dónde va a salir? ¿Quién es la que va a afectar esta bobina? Y esta bobina, hagan de cuenta que aquí atrásito tenemos una caja. Y aquí adentro, la dibujé muy grande. Y hagan de cuenta que a la conexión tenemos una cajita que es un reloj, un temporizador. Y que ya sea que va a energizar o desenergizar esa bobina que va a afectar ¿no? Entonces, ¿qué ponemos? La primera línea ya me quedó, ¿no? En cuanto la corra, va a energizarse. Entonces volvemos aquí, voy a agregar otra línea. Y déjenme ver si puedo bajar más. No, ya no me dejo. Y poder desplazar estos. A ver si. Aquí abajo. Ahí está. Entonces, ya tenemos tendríamos que armar esta cosa, ¿no? Entonces, obvio, pues necesitamos este contacto si es, digámosle, uno que viene, puede ser por fuera, que nosotros estemos manipulando como operadores, o que venga de otra línea de programa. Entonces, aquí vamos a meter un contacto. Y en este caso vamos a ponerle que sea el D para el consecutivo. Vamos a ponerle el D y el pata de entrada, es uno normal. Y tiene que ir a una bobina. Pongo la bobina, pero esta bobina afecta a este contacto. Entonces le voy a poner que esta bobina se llama, le pusimos contacto temporizador 4 y es relevador interno. Entonces, y aquí ya está la referencia, ya está la vinculación que nos hacía falta, ¿no? Entre y Pero yo cuando active esta, va a energizar luego y la va a abrir, ¿no? Pero nos falta esta parte del tiempo. Entonces, aquí ya nada más agregamos uno de los temporizadores. Vamos a poner, por ejemplo, on. Voy a dar aquí que sea nuestro temporizador 4. Voy a minimizar que va a ser el temporizador 4. Y le vamos a poner 500. Ok, ahí está. Entonces, vean cómo se comporta. Ahí está. Lo corremos y en automático está energizado, como está aquí, ¿no? Clic. Pero si yo le doy clic aquí, después de un tiempo, activa esta bobina y abre ¿Cuál estaríamos trabajando? Con apertura cronometrada, ¿no? Dice, en este relevador el contacto normalmente cerrado se abre a un tiempo predeterminado después de haber sido energizada su bobina. Yo energicé la bobina, que es esta, y se abre el contacto y deja de energizar el siguiente circuito, ¿no? Dice, y si en cualquier momento la bobina se desenergiza, el contacto de este relevador se cierra inmediatamente sin importar su condición anterior. Desenergizo la bobina y se cierra en automático. Incluso yo lo puedo hacer, ejecutar, y si lo quito antes de que pase ese tiempo, regresa a la condición de cerrado, ¿no? De hecho, nunca cambió por eso. Aquí vean, inmediatamente después de que pasó ese tiempo, desenergizo, abre, cierra, ¿no? Entonces, este arreglo que ya tenemos aquí es el 3, este simbolito. Normalmente cerrado, apertura cronometrada. ¿Y entonces cómo sería el de cierre cronometrado? Este relevador, el contacto normalmente cerrado se abre inmediatamente al energizar su bobina. O sea que yo tengo que aquí al energizarlo, luego debe de abrir y así se debe mantener.
Y en cuanto le quite la energía a esta bobina, se debe de mantener energizado hasta que acabe su tiempo y después abre, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? La única opción que nos queda es cambiar este. Ven, es lo mismo, nada más que aquí estamos haciendo la cuestión de nuestro temporizador, que era como el temporizador que teníamos aquí. Uno conecta y el otro desconecta. Entonces este lo voy a cambiar por el off. Es el 4. Le damos el tiempo y listo. Entonces vean, voy a correrla nuevamente y vean cómo se comporta. Entonces igual, normalmente cerrado. Energizo y inmediatamente abrió. ¿Ya vieron? Este relevador contacto normalmente cerrado se abre inmediatamente al energizar su bobina. ¿Ya abrió? Y se cierra a un tiempo predeterminado después de haber sido desenergizada. La desenergizo y cierra después. Ahí está. Entonces, de esta forma, que era como el que ustedes presentaron aquí, aquí la cuestión es que bien, no estamos todavía contemplando lo que iba a ser la bobina de salida. En este caso, la bobina de salida, pues podría haber sido esta de acá arriba, como la que ustedes propusieron, nada más que aquí sería, en lugar de relé interno, pata de micro, y se vuelve Y, salida del temporizador 1, ¿no? Y esta que teníamos RL3, pues cambiábamos. Este era L3, normalmente cerrado, pata interna. Y este tendría que haber sido el contacto, pata de entrada. Y pudimos saber, le podemos dejar ese nombre, ¿no? T1, pero normalmente abierto. Bien. Y se comportaría pues como lo que tenemos acá abajo, nada más que es un on y otro es off. Ahí está. Y ahí se arregla. Vean, en este ya corre y en automático está conectado. Este también corre y en automático está conectado. Solo que este le doy clic. Le doy clic. Y hasta que pasa un tiempo, en este caso pasan los 2.5, se desenergiza. Yo quito la activación de la bobina y se cierra en automático. En este está cerrado, yo doy clic aquí, en automático abre, pero hasta que desenergizo, se cierra. Y ahí están los 4 tipos, ¿no? Entonces aquí la clave está en esto, en interpretar este diagramita, que nosotros lo tenemos que traducir a este diagrama en escalera para poder entender el comportamiento, ¿no? Entonces vemos, este es normal, este es el que comentábamos acá arriba. Decíamos, este primero, el teón, sería este, ¿no? O sea, en este relevador, el contacto normalmente abierto se cierra a un tiempo predeterminado después de haber sido energizado. Y el otro, en este caso, se cierra inmediatamente después y se abre a un tiempo predeterminado. Ahí lo tenemos. Cerramos y después de un tiempo cierra, desenergizo y abre. Energizo, en automático cierra, desenergizo y después de un tiempo vuelve a abrir. Entonces son estos 4 tipos de temporizadores. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Bien. Entonces, esto es los tipos, ¿no? Pero ¿cómo los vamos a implementar? Por ejemplo, veamos aquí. Voy a guardar este. Ay, es que está simulando. Y vamos a abrir uno nuevo. Voy a borrar esto de acá. Bien. Entonces, vean. ¿Qué va a pasar con este que tenemos aquí? Por ejemplo, este circuito. ¿Qué necesitamos hacer? Vean el comportamiento de mi señal de salida que necesitamos ejecutar. Dice que yo voy a pulsar, voy a tener un pulsador,
tengo mi bobina, de acuerdo a este diagrama, mi bobina del temporizador 1. Tenemos aquí nuestro símbolo. Hagan de cuenta que nada más es el que va a activar y desactivar la referencia. Tenemos aquí una combinación de interruptores y la salida a una luz piloto, ¿no? Lo tenemos directo con lo que habíamos hecho. Recuerden ¿cómo se llama? Alan, ¿cómo se llama este símbolo? Ojo, porque luego vienen en las evaluaciones esos Es símbolos. cerrado con con apertura cronometrada. Cerrado, normalmente cerrado con apertura cronometrada. Cuando es abierto, está por debajo. Acuérdense de esa simbología. Entonces, este es normalmente cerrado con apertura cronometrada. Eso entonces ya nos está diciendo algo, ¿no? Batallamos para los normalmente cerrados. Entonces vamos a tener que, normalmente cerrado, apertura cronometrada, gracias Nora. Vamos a tener que hacer ahí algunas adecuaciones en ese sentido, ¿no? Y aquí vamos a tener que trabajar con la parte de la bobina. Entonces, si vamos a tener un contacto, aquí lo agrego, vamos a ponerle como X1, como lo nombra ahí. Bueno, 1, porque aparece X en automático por la simbología. Ahí está, X1. En este caso sería la bobina del temporizador, pero como es una bobina de temporizador, aquí se llama TD1, pero es una bobina de relevador. Voy a ponerle la bobina, y aquí en este caso va a ser relé interno. El nombre le vamos a poner TD1, sí, tal cual. Ok, nada más que nos va a aparecer con relevador interno. Por lo tanto, esto aquí en la simbología nos dice que esta es mi bobina que va a controlar Pero acuérdense que si yo lo conecto, si yo pongo aquí abajo mi temporizador, luego, es como si la bobina la estuviera cerrando en automático, pero aquí en esta simbología, el que está controlando la conexión y desconexión de la bobina, aunque esté a esta línea, es Acuérdense que es como si lo estuviéramos, símbolo que está aquí, voy a dibujarlo acá. Acuérdense, tenemos este bloquecito, tenemos nuestras bobinas, nuestra bobina de nuestro relevador. Bueno, no sé por qué lo dibujo hacia arriba. Debe de jalar los contactos. Y este es normalmente cerrado, dijimos, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta cosa de aquí es esto. ¿Vale? Pero está controlando este contacto. Y este de acá, pues es el de abajo, ¿no? Esto de acá. Entonces, vean, este contacto, este símbolo representa este contacto, entonces necesitamos uno normalmente cerrado que nos permita trabajar aquí, ¿no? Pero la bobina la voy a estar abriendo en función de o activando. ¿Cómo le hacemos? Y chequen lo que debemos de tener de salida. Al pulsar este botón, yo lo puedo mantener un tiempo indefinido. Vean en la distancia que tenemos aquí, ya lo habíamos comentado. Esta distancia o este tiempo que transcurre con respecto a son variables, pero siempre dura lo mismo. Y este tiempo que dura es por el efecto de Lo podemos interpretar de esta forma. Cierro aquí y es normalmente cerrado. Me deja pasar la corriente hasta acá, pero no activa esta salida hasta que se cierre este X1 y por tener referencia en estos dos, se activan al mismo tiempo. Entonces, cuando yo pulse aquí, en automático cierra, como estaba cerrado, encendemos esta luz piloto. Pero a su vez, energizamos esta bobina y esta se va a liberar hasta que pase un tiempo determinado. Ven, es el de normalmente cerrado, apertura cronometrada. Energizo la bobina y después de un tiempo abre. ¿Cuál pongo entonces aquí? Si yo pongo directamente el de apertura cronometrada, sería el on, por ejemplo. Y aquí, obviamente, iría un contacto. Ese sí no lo podemos quitar porque está referenciado. Y una bobina. ¿Vale?
Entonces, aquí lo pongo. L1, este va a ser X1 y este vamos a ponerle como temporizador 1. D1 le pusimos, ¿no? TD1. Ahí está. Voy a cambiarle el tiempo. Veamos, ¿qué va a pasar? Se supone, dice que yo voy a generar una salida solo hasta que lo pulse, el X1, y esa salida, no importa que lo deje ahí todo el día, solo va a durar medio segundo. Vamos a simular. Le doy clic y se impulsa. ¿Pero qué pasó? Se supone que después de un tiempo se debe de apagar. Me falta un contacto. Con un contacto se puede hacer, ¿no? Ok, me falta un contacto. ¿Dónde? Tendría que ser antes del temporizador, Que en como este relay caso es... interno de TD1, ¿no? Exacto, que es una referencia a TD1 de contacto relevador interno. Entonces aquí ponemos el contacto y va a ser relé interno y va a ser TD1. Así le pusimos. Ok, normalmente abierto, normalmente cerrado. Normalmente cerrado. Normalmente cerrado. Ok, sí, gracias Rocío, normalmente cerrado. Lo mismo nos decía Rocío. Aquí está. Listo. Y vamos a ver. Lo que quitamos. Y vean, está normalmente cerrado. Aquí no está pasando nada. La salida está apagada, no hay nada. Activo. Oh, me faltó uno. Ahí está, activo. Oh, déjenme otra vez. Ahí está. Ven, pasó el tiempo. Lo activo. Este no cerró. No, entonces debe de ser normalmente abierto el RTD1, ¿no? RTD1. Vamos a verlo. Sí, porque no hizo lo que queríamos. Vamos a cambiarlo. Ok. Y le damos simular. Ahí está. Entonces, está abierto, no está energizado esto, la salida está apagada, digamos que estamos en esta etapa de nuestra señal. Llega el momento donde doy clic y en el mismo tiempo que le doy clic a X1 debe de encender mi salida, ¿no? Debe estar GL1 activo. No, pasó un tiempo y esto no se activó. ¿Qué cambio? Falta una línea, ¿no? De contacto. Porque ahorita lo negó con otra línea. Ajá. Eran dos líneas Ah, para sí, hacer podría normalmente ser. cerrado. ¿Qué otra opción? ¿Puede ser eso? Vamos a verlo, si es muy cierto. Pero antes de eso vamos a hacer esta prueba. Vamos a cambiar este por un off. Perdón, ese ¿era on o era off? No me acuerdo. Era on. Control Z era on, ok. Entonces lo quitamos y le ponemos un off. Igual le habíamos puesto que era TD1. Ahí está. Y veamos cómo se comporta y si no, hacemos lo que nos está diciendo su compañero ahorita. Bien, igual está apagada. No hemos activado X1. Le doy clic. Se activa. ¿No? Y luego ya se debe haber apagado solo, ¿no? Porque Sí, no se queda importa así, sí, cuánto hace le... falta negarlo, como dijo mi compañero. ¿Negamos cuál? ¿Este o aumentamos otra línea? No, hay que aumentar otra línea, así Yo como... aumentaría otra línea. Ok, aumentamos otra línea. Bueno, voy a subir esta. Ahí está. ¿Y aquí qué le pondríamos? Tiene que prender con X1, ¿verdad? Sí, haz de cuenta, corremos y no debe de estar, debe estar GL1 apagado. Activamos X1 y en ese momento enciende este Y1, pero después de un tiempo solito debe de apagar. Y si YL1 lo baja a la línea 3 y en vez de YL1 pone RTC2. RTC2, esta, ok. Vamos a ponerle entonces, este va a ser una bobina RTC2, va a ser interno, supongo.
Perdón, le quitamos una R. TC2, así. Y entonces, si va a ser relevador interno, quieres ponerlo acá abajo, me imagino. Sí, Porque me dijiste una bobina acá abajo que sea, esta va a ser L2. Y esa bobina L2, me imagino que la va a activar un contacto. VRTC2. SRTC2. Ok. TC2. Elevador interno. ¿Así? Sí, podríamos intentarlo o bajar el X1, pero podemos intentarlo ya. A ver. Vamos a simular y vamos a ver cómo se comporta. Pues ahora mi salida es esta. Bien, ya está corriendo, está apagada, como dice aquí. Le doy clic. Enciende. Es que era normalmente cerrado, perdón. Pasó medio segundo. Ok, ¿cuál es normalmente cerrado? El RTC2, disculpe. RTC2. No te preocupes, no te disculpes. RTC2. Lo cierro. Vamos a ver qué pasa. Pero si lo Y agrega un cierro, X1 al ladito. con un X1 al ladito. Ok. Ajá. ¿Qué tengo que Normalmente ponerle? abierto, disculpe. Entonces un contacto aquí con X1, dice tu compañero. Ahí está. ¿Qué le tengo que poner? Simulamos. Y vemos cómo se comporta. Sí, el Y2 está apagada. Es que está bien. Enciende. Sigue apagada. Está en Debió haber inglés. encendido. No sé qué dice. Y ya. Y Se si pone apagó. un teón, Un teón, vamos a cambiarlo. Así como está, vamos a verlo. Ok, este lo cambiamos entonces por un teón. Y este dijimos que iba a ser Sinapu C1 in Watingu. ¿No sabes eso? 500. Ok, y lo No, simulamos. pues ya no tengo también. Vemos, este está El dinero que. apagado. Bien, le damos clic aquí. Se enciende. ¡Ay, se apagó! Excelente. No, ese no. Órales. Ahora sí lo hizo. Entonces yo yo le también estoy. podría cambiar el tiempo aquí a este simulador. Vamos a ponerle 1000. Es decir, un minuto, un segundo. Vamos a ver qué tarde. Tardar un poquito nada más. Ahora sí, yo le doy clic. Se me enciende. Y aunque lo deje yo energizado, solito se apaga, ¿no? Pero ¿quién fue el que lo activó? En este caso, esta bobina, ¿no? ¿Podríamos prescindir de alguno de estos contactos? Hay un X1 en línea 2 que no importa. ¿Verdad? Está de más, sigo, porque ya físico, a la hora de hacerlo con lógica cableada, pues esto es un contactor que me sale en 300, 400 pesos y me los puedo agarrar para el chalán. Entonces este se lo Oh, el quito. pasaje. O el pasaje, exactamente. Instrucción, simular, modo. Ahí está. Vamos a ver si sí funciona, si le quitamos este. Acá, cierra este. Y sí, efectivamente. En este momento energizamos este. Después de este tiempo, activa este otro y invierte esta situación y lo apaga. Muy bien, ya lo tenemos. Volvemos a desenergizar. Y si aquí, no importa que el tiempo que yo tenga fuera menor, siempre va a durar ese tiempo, ¿no? Haz de cuenta, ahorita se activa después de un tiempo y lo desenergizo y vuelve a funcionar, solito lo apaga. Y entonces, este circuito es como un verificador de flancos, es un antirrebote. Por ejemplo, si nosotros no ocupáramos este antirrebote en un temporizador, en un contador, eso si lo mandamos a un contador, mecánicamente, si se cierra el interruptor, empieza a hacer flancos de subida y bajada, muchos. Y esos flancos de subida y bajada los detecta el elemento del contador y nos puede contar eventos falsos. Entonces, ¿qué hace este circuito? Que no importa que dure mucho en activo, hasta que vuelva a soltarse el botón, pasa el evento. Pero mientras no te lo deja el pulso largo, sino lo desactiva. Y hasta que vuelvas a activarlo, energiza ese evento y ya lo elimina y volvemos a trabajar, ¿no?
También se puede utilizar, por ejemplo, para activar algunos cronómetros en donde necesitamos que el tiempo de la señal que esté presente sea constante y que no dependa de la habilidad del operador. Es que a lo mejor el operador da un pulso muy largo o da un pulso muy corto, ¿no? Y eso, pues, va a darle, digamos, inestabilidad en el proceso. Entonces, aquí estamos haciendo que cuando se active el pulso dure un tiempo ya definido para el funcionamiento, ¿no? También otra de las aplicaciones puede ser, por ejemplo, cuando, bueno, este va a ser el otro circuito. Cuando dejamos pulsado nosotros en el mouse, el antirrebote, hacemos un clic y no se ejecuta la función inmediatamente, que sería el caso invertido de este, sino hasta que yo suelto el botón, empieza a ejecutar. Ese lo vamos a ver en el otro. Pero bueno, hasta aquí vamos ya entendiendo cómo están operando los temporizadores con sus relevadores internos. Forzosamente necesitamos esta cuestión de la bobina del relevador interno que hace que cambie este contacto, ¿no? Aunque nuestro símbolo que está aquí dice que esto va a tener una acción cuando se cambie, se energice la bobina o se desenergice, en el diagrama de escalera forzosamente necesitamos tener un control con esta bobina y esta puede ser operada por un interruptor externo o puede ser, como lo vimos aquí, con referencia a un contacto de relevadores internos, ¿no? Entonces ya con eso vamos a empezar a hacer algunas combinaciones en circuitos. Pero lo importante es el símbolo que se presente. Ese nos va a decir mucho, ¿no? Que es, por ejemplo, en este caso, normalmente cerrado con la apertura cronometrada. ¿Vale? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? No, profesor, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, la siguiente sesión ya vemos otros circuitos de aplicación. Y por el momento, por esta sesión, pues le vamos a dejar aquí.